Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes para nuestro programa de Verdades Divinas, Marta Buenas y noches, un doctor. servidor. Y bueno, yo quisiera repetir algo que hemos hablado en varios programas, que yo les pediría en verdad que las preguntas estuvieran siempre enfocadas a la divina voluntad. O sea, esto es un programa prácticamente para tratar de esclarecer algunas dudas sobre la divina voluntad. Sabemos y les agradecemos su confianza en a veces manifestarnos cosas fuera de este ámbito e incluso cosas personales, pero la verdad no estamos capacitados como para poder resolver este tipo de cuestiones. Y aparte sí nos quita un poco la atención sobre la divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí les rogaría que todo lo que preguntemos vaya encaminado hacia esta parte, cómo se vive en la divina voluntad. Y todas las dudas sobre qué es, cómo se hace, cómo se consigue, en fin, pero todo en divina voluntad. Por favor. Muy bien, empezamos con las anteriores que nos dicen, Cintia, buenas noches hermanos, ¿cómo puedo hacer como católica? Es que en mi iglesia anteriormente, antes de esta pandemia, todos los martes van unas señoras que practican brujería, a tirar cosas maldecidas, arenas, etc. Y los sacerdotes no hacen nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, desde la divina voluntad reparar nada más, o sea, no se trata de entablar una controversia con ellas, ni mucho menos, sino reparar por ellas, pedir por ellas, ofrecer todos nuestros actos para que Dios se compadezca y les mande más luz, más fuerza para poder entender que están mal, ¿no? Nos dice Dioselina, buenas noches. ¿Podrían decirme qué programas de diálogos divinos hablan sobre cómo reparar en divina voluntad? Si tenemos 3 relacionados con eso, que son 175, 180 y 194, todos de diálogos divinos. Uh-huh. Javier dice, ¿el discernimiento es necesario para quien vive en la divina voluntad o lo que uno decide es lo que Dios quiere? Miren, esto es algo que es importante entender muy bien. El discernimiento es tomar alguna verdad, tomar algo de lo revelado, algo de lo que conocemos de Dios y tratar de llegar a una conclusión de qué dijo, de por qué lo dijo, qué quiso decir, pero todo sacado desde nuestra voluntad. Prácticamente el discernimiento, o sea, yo lo pondría tan sencillo como esto, es dudar de la palabra de Dios, así tal cual. Por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio usaba parábolas, usaba formas, alegorías para darnos una verdad, no era tan difícil realmente el discernir qué quería decir. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de pecado, pues sácatelo, ¿no? Digo, creo que es obvio la conclusión. No es tomar algo, un instrumento y sacarme el ojo, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de quitar la raíz de esa concupiscencia y es tratar de corregir por medio de la virtud mi ojo, mi vista. No se trata de sacarlo. Si mi mano me es causa de pecado, no me la voy a cortar. Voy a tratar de remediarlo por medio de actos humanos. En la divina voluntad, o sea, en la divina voluntad las verdades que Jesús nos va dando son muy sorprendentes, muy, muy grandes, pero que están fuera del alcance de nuestra inteligencia humana. Por ejemplo, el decir que el alma que vive en la divina voluntad se coloca en la fuente de todas las obras de Dios y se hace poseedora de esas obras.
Y le dice Jesús a Luisa, si tú vives en mi voluntad, te haces poseedora de mi encarnación y estás en mi encarnación, te haces poseedora de mi nacimiento, de todo lo que yo hice. Eso es algo que está fuera de nuestra posibilidad de discernir, porque a lo más que podría llegar es a un discernimiento humano de decir, puedo poner la intención de ponerme ahí, y eso no es lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo es posees, y poseer es tenerlo como propio. No lo entiendo, totalmente de acuerdo, pero lo debo creer. Porque el vivir en la divina voluntad se basa en el fundamento de la fe. Si no tenemos fe en que esto es así, entonces en definitiva nunca vamos a poder llegar a vivir en la divina voluntad y siempre estaremos viviendo en lo que mi voluntad humana discierne de lo que Jesús dijo. ¿Qué vamos a discernir? Nada parecido a lo que Jesús nos comunica. Perdón que lo diga de esta manera, pero es muy claro. Todas las verdades de la divina voluntad exceden la capacidad del razonamiento humano, de la inteligencia humana, como para poder sacar una conclusión. Pero si lo creo, esto es algo muy interesante. Si yo digo no lo entiendo, pero lo creo, la misma divina voluntad nos va haciendo un proceso en nuestro interior para ir aclarándolo exactamente e ir entendiendo lo que Jesús nos está comunicando. Por eso le dije al principio, el tratar de discernir en la divina voluntad es poner en duda lo que Dios nos está dando y no tener fe. O sea, vamos a creer firmemente que lo que Jesús nos dice es la verdad. José Luis nos pregunta, ¿puede ser fruto de la divina voluntad ya no sentirme mal si me quitaron de ser lector en la Semana Santa? ¿Y qué pensar que Jesús así lo quiso? Así es. Jesús nos dice que dentro de lo que nos va a ir comunicando es un fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos atraídos y al final el desapego completo. Por lo tanto, si de repente algo que yo hacía, que yo pensaba que estaba bien, que era algo que a mí me agradaba, pero era algo humano. Si en un momento dado me lo quitan, lo debo tomar como voluntad de Dios. Y el no sentir ya ninguna, ¿cómo diríamos? Ninguna tristeza, ningún sentimiento por ya no tenerlo, es la mejor señal de que es voluntad de Dios. Nos pregunta Mario, hola, ¿hay alguna lectura donde manifiesta Jesús que no debe compartirse algo personal que nos comparte Dios, ¿verdad? ¿Tiene idea de cuál es? Sí, es la lectura 6:12, que es julio 18, 1906. Así es, léala, es interesante. Anabel dice, hola, linda noche y bendiciones para todos. ¿Es posible que sean cambiadas las palabras o forma de consagración eucarística? Bueno, es posible, sí. A lo que nos hemos referido y a veces algunas personas se refieren, es que si se llegaran a cambiar las palabras de la consagración, en ese momento ya no habría una consagración, ya no habría una transubstanciación y la Eucaristía quedaría totalmente anulada, ¿no? Eso si se llegara a dar, la Eucaristía se quitaría. Nos dice José, ¿es normal tener miedo? No he podido abandonarme a las manos del Señor. ¿Cómo hago para entrar en la voluntad de Dios? Me imagino por el tiempo que los sentimientos humanos no los vamos a cambiar, o sea, vamos a seguir teniendo nuestra parte humana, definitivamente no hay problema. Hay sensaciones, por ejemplo, el sufrimiento, el dolor, la amistad, el amor hacia las personas,
todo esto va a seguir existiendo, pero todo se va a ir transformando en la divina voluntad y la finalidad de todo lo que sentimos va a ir cambiando hacia una finalidad toda divina, toda divina. Así que en algún momento dado necesitamos entender que el miedo no es un sentimiento que pueda tener la divina voluntad. Sin embargo, bueno, es algo que tolera, pero que debemos irlo enfocando y llevando hacia la parte divina. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que desconocemos. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que nos puede dañar. Vamos a poner ahorita el ejemplo de esta enfermedad y podríamos tener miedo a contagiarnos, podríamos tener miedo a llegar a la gravedad o incluso a la muerte. Totalmente de acuerdo, pero vivido en la divina voluntad, poco a poco vamos a ir entendiendo que todo lo que le suceda al alma que vive en la divina voluntad, no importa de dónde venga, no importa si viene del hombre, no importa si viene de Satanás, no importa si viene del mismo Dios, todo para nosotros debe ser tomado y vivido como voluntad de Dios. Por lo tanto, el miedo ya no existe. Jesús tendría miedo por su pasión. Sería una locura pensarlo. Aunque por algunas palabras que Jesús dijo, se ha dicho que Jesús tenía temor de entrar. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que pasa es que no entendíamos exactamente qué era lo que Jesús estaba haciendo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, así nada más rápidamente. Jesús está poniéndose al frente de toda la familia humana, toma a toda la familia humana y desde él, toda la familia humana le ruega al Padre que no se haga más la voluntad humana en nosotros. Es un grito de toda la humanidad pidiéndole al Padre que la voluntad humana pase y que no se haga más que su voluntad. Totalmente diferente. No era un Jesús que tenía temor, no era un Jesús que tenía miedo de entrar. Para eso vino. Jesús para eso vino, para llegar a esto. Eso no quiere decir que no tenía ese sentimiento de todo lo que iba a sufrir. Sabía lo que iba a sufrir, sabía que lo tenía que pasar. Pero yo creo que la persona que lee las horas de la pasión se dará cuenta de que en toda la pasión de Jesús es un Jesús que va con gozo a recibir el sufrimiento porque sabe lo que va a lograr. Cuando llega a la cruz, la abraza y le dice, cruz amada, cruz adorada, hace tanto tiempo que te anhelo. Tú eras el martirio de mi amor. O sea, ¿por qué el martirio de mi amor? Porque mi amor te ansía. Mi amor quiere llegar a extenderse en ti para salvar a todos mis hijos, para salvarnos a todos nosotros. Si eso es miedo, bendito miedo. O sea, no, definitivamente no. Entonces el miedo humano tiene que irse poco a poco transformando en una vivencia real de vivir la voluntad de Dios, de darle vida a la voluntad de Dios en ese suceso que despierta ese sentimiento humano, y ese sentimiento humano de miedo se quitará. Y lo viviremos desde la divina voluntad, quizá como sufrimiento, sí, quizá incluso como muerte, puede ser en este caso que poníamos de esta enfermedad, pero todo tomado como voluntad de Dios y no tenemos ningún problema. El Padre Olengo nos manda muchas bendiciones a todos en divina voluntad. Muchas gracias, Padre. Nos dice Leticia, ¿nuestros hijos tendrán derecho a salvarse por estas horas de la pasión que hice? Sí, o sea, derecho a salvarnos. El derecho a salvarnos lo tenemos todos porque Cristo ya pagó por todos. El derecho a salvarnos por las horas de la pasión, sí, porque Jesús promete que todo aquel
que haga estas obras, conseguirá redención para todas las criaturas. Jesús nos dice que cada alma que se salvará será por los actos que lleguen a vivir, que lleguen a hacerse en la divina voluntad. Así que el derecho sí lo tenemos. Ahora, ¿lo aceptarán? Ahí está el gran dilema. Aunque Jesús dice que todos aquellos que vivan en la divina voluntad, ninguno de los que le pertenezcan a esa persona se perderá. Así que eso de que los que le pertenezcan, podríamos ponerlo a nivel familiar. Y entonces, ¿tienen derecho? Sí. Nos dicen, Leticia también, ¿será que nos tocará mirar desde el cielo como mamá Luisa lo hace? ¿Nos tocará mirar qué, perdón? Pues a la gente, lo que hacen, no sé. Sí. Pues yo creo que sí. Bueno, por cierto que mañana es cumpleaños de Luisa, 155 años. Nos dice Angry, el infierno es el amor de Dios, es el amor de Dios, dice. No entendí. Sí, o sea, yo creo que entendí un poco mal. Sí. Yo dije que el infierno aún el infierno es una manifestación del amor de Dios. Dios podría muy bien al alma que se va a condenar obligarla a salvarse. Así, obligarla. Y entonces dice Jesús que eso sería como atar a dos fieras atadas con una misma cadena, pero dos fieras rabiosas. Sería atar a alguien que odia a Dios, porque el que se condena odia a Dios. Atarlo y esa convivencia juntos por toda la eternidad sería para el alma, sería peor que el mismo infierno. Por lo tanto, Jesús dice que por amor a esas almas, Él pone a esa alma en el infierno y ahí parece una locura, pero sufrirá menos que si hubiera vivido atado siempre a Él. Entonces, no es que el amor de Dios sea el infierno, sino que por amor a las almas que lo odian, que no quieren nada con Él, las manda al infierno en vez de obligarlas a estar con Él atadas por toda la eternidad. Nos dice Alan, buenas noches a todo el equipo, bendiciones en el Fiat. De acuerdo con la lectura 12.112.2, si aún tengo deseos en mí como el comer chocolate o el querer aprender a tocar un instrumento, entonces ¿no estaría viviendo en divina voluntad? Cuando un alma llega a vivir en la divina voluntad, cuando realmente ya está inmerso en esa divina voluntad, todo lo que salga de esa alma, es voluntad de Dios. O sea, ya no hay una discrepancia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, porque ya renunciamos a lo nuestro, a nuestros deseos, a nuestras intenciones, a nuestros anhelos, y todo lo hacemos desde la divina voluntad. Jesús nos dice algo muy curioso, le dice a Luisa, le dice, mira, yo al principio te pedí renunciar a todo. O sea, ¿por qué? Porque todo era salido de tu voluntad. Pero una vez que logro que la criatura se establezca en mi voluntad y que todo me lo entregue, en ese momento yo mismo voy empujando a la criatura a decirle, toma este gusto, toma este don, haz esto, haz lo otro. O sea, Dios no es opresivo. Dios me ha dado una cierta libertad y ciertos, ¿cómo diríamos?, atributos que me orientan hacia determinadas cosas. El punto es por qué lo hago. Si lo hago realmente con toda la intención, por ejemplo, de tocar un instrumento, si lo hago con toda la intención de aprender a tocarlo, de actuar con él,
para darle gloria a Dios y hacer que la divina voluntad ponga su vida en esos actos, eso es voluntad de Dios. Jesús nos dice, el alma que verdaderamente vive en mi voluntad, lo que el alma quiere, lo quiere Dios. Lo que Dios quiere, lo quiere el alma. Lo que hace Dios, lo hace el alma. Y lo que hace el alma, lo hace Dios. El punto es unificar el acto. Ahora, ¿qué tipo de acto? Dios nos ha dado características a cada uno para hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? Dice Angry, ¿podríamos decir que toda la gente que en este momento está muriendo o agonizando por la causa de falta de oxígeno en pulmones son almas víctimas? El alma víctima, o sea, depende del ofrecimiento y de cómo viva aquello. Si esa alma entrega, es un alma que está cerca de Dios y une su sufrimiento al sufrimiento de Jesús, es un alma víctima. Si no lo pone, pues no es así. Ahora, si un alma en la divina voluntad, o sea, sabiendo todo esto y queriendo vivir prácticamente lo que Jesús vivió y lo ofrece como tal, se vuelve alma víctima, pero alma víctima con el victimado de Jesús. ¿Sí? Pero depende de la decisión de la persona. No entiendo muy bien esta pregunta de Eve Chávez. Dice, muy buenas tardes a todos. Por eso dice, muy buenas tardes a todos y gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta es, me encontré con una familia que hace 5 años no veía. Por obra de Dios el reencuentro, la primera y conversación primera, les pasé todo lo de sus programas. Le encantó a la segunda conversación, hablé un poco de los sufrimientos, porque la señora le estaba atribuyendo todo al demonio y le expliqué un poco de cómo se vive esto en divina voluntad y ella me dijo que ella y su casa estaban temblando y no hubo terremoto. Doctor, ¿qué pasa cuando sucede esto? Gracias desde California. Madre Santa, ¿qué pasa cuando sucede qué? ¿Que les encanta la divina voluntad? No, ya lo sé, espérame. O sea, es la parte del alma que se encuentra con verdades que son muy afines a ella y que encuentra una verdadera finalidad. Esto es notorio en casi todas las personas. O sea, recomendación, sígales hablando de esto. ¿Qué pasa con esto de que toda la familia sintió que estaban temblando y no tembló? Eso no lo sé, no tengo la menor idea de qué pudo ser. Pero lo otro es lo importante, que les gustó las verdades de la divina voluntad. Por favor, no los deje, sígales dando ese alimento y ojalá que ellas vayan poco a poco penetrando cada vez más. Esta persona que nos estaba diciendo dice que en uno de los escritos dice, si supiéramos lo bueno que es sufrir, nos pelearíamos por sufrir. Así es. Luego el chiste sería el conocer el valor del sufrimiento. Que eso es algo que no hemos todavía entendido. Dice Agustín, lo felicito por lo que hacen por su entusiasmo. Tengo una pregunta y no sé cómo hacerla llegar. Dios quiera que por esto medio llegue. Me considero una persona alegre, sonriente, bailarín, etc. Pero lo escucho sobre que tengo que vivir la pasión con Jesús. Y pensando en su dolor y sufrimiento me entristezco y me siento mal con mi alegría. Por favor, comente algo al respecto. Gracias. Lo mismo que decíamos hace un momento, o sea, los sentimientos definitivamente son puestos por Dios. Nuestra forma de ser
es puesta por Dios, no es algo que nosotros formemos. Un niño desde que nace ya trae consigo estas características. Hay niños que son muy alegres, o sea, muy extrovertidos, se acercan a toda la gente, muy fáciles de hacer relación con los demás y son personas que van a crecer en ese mismo modo de ser. Personas que son tímidas, que son retraídas, que no se acercan, que parecen como tristes. Bueno, esa es otra forma de ser. Son los famosos temperamentos. Ahora, ese temperamento hay que vivirlo desde Dios. Ese es como el punto principal. Vamos a tratar de vivir ese temperamento nuestro desde Dios. Jesús nos va a dar su temperamento y, o sea, vamos a hacer un intercambio, pero no me va a quitar la parte que Él me dio. Entonces yo voy a actuar con sus atributos, que esos son el temperamento de Jesús, pero mi alegría la voy a poner en la alegría de Él. Mi felicidad la voy a poner en la felicidad de Él. No voy a irme hacia el lado humano, sino hacia el lado divino. Quizá si le pongo este ejemplo sea más fácil. Alguien que sea colérico, alguien que sea agresivo, la agresividad se la puso Dios para hacerse violencia a Él mismo para vencer todo lo que tiene en su interior, no para usarla contra los demás. Lo malo es que nosotros la usamos para agredir a los demás. Pero si realmente entendiéramos que debemos estar unidos con Dios, como congenio que las miserias son creadas por Dios en el alma, con una miseria de violencia, sería totalmente incongruente. No, me dio la violencia para hacerme violencia a mí. Me dio la violencia para vencerme a mí. Y así, me dio la alegría para vivir su alegría de Él aquí, manifestarle a los demás la alegría de Jesús. Esa forma de entablar relaciones, de entablar amistad, para llevar el mensaje de Él a todos los demás desde su temperamento. No se apure. Nos dice Olga, ofrecer todo en reparación aun cuando no tenga todo el tiempo que quisiera para estar reparando en espacios de oración a causa del trabajo, ¿es válido? Sí. En la divina voluntad, o sea, cada acto que hagamos recoge en él todo lo que Jesús hizo. Todas las reparaciones que Jesús hizo al Padre están en la divina voluntad. El alma recoge todo eso y lo pone en práctica en cada acto que haga, en un parpadeo, en un respiro, en un latido, en todo. Y se lo estamos ofreciendo como reparación. Pero el momento en que podamos abstraernos, quitarnos del mundo y ponernos 1 minuto o 5, el tiempo que dispongamos en la presencia de Dios, ahí se lo podemos dar completo, directo, pero todo lo demás también. Hay algo que es muy interesante. Jesús tiene una doble vida. Jesús tiene doble vida. Tiene una vida exterior, o sea, humana, que es lo que se desarrolla, sus relaciones con su madre, con San José, con sus amigos, con su familia, con sus apóstoles, con todo. O sea, y es una vida en donde Él está haciendo actos completos de divina voluntad, donde está ofreciéndole a la divinidad toda la reparación por toda la familia humana, pero al mismo tiempo tiene una vida interior. Y esa vida interior, esa vida escondida de Jesús, callada de Jesús, no la conocemos. Cuando está en el mundo exterior, el mundo exterior lo abstrae y entonces difícilmente puede concentrarse totalmente en lo que está haciendo, pero como está unido a la divina voluntad, está dándole todo. Pero hay un intervalo de tiempo en la vida de Jesús
que es una vida de silencio interior, que es cuando se va a orar al monte y que queda en una relación íntima con su Padre. Esa la podemos hacer nuestra también. Y esto es algo que no hemos entendido. Yo puedo hacer mía la oración de Jesús en el huerto, no en el huerto el día de la pasión, sino cuando se iba al monte a orar. Esa relación íntima que a veces se pasaba toda la noche en esa relación, yo la hago mía y se la ofrezco como una reparación. Tengo esa posibilidad en la divina voluntad de entrar incluso en la vida silenciosa de Jesús. Y así por el estilo, puedo tenerlo todo. Riqueza, ¿verdad? Nos dice Margarita, doctor, yo hago algunas horas ante el Santísimo Sacramento y me pasan algunas cosas, como ruidos y algunas sombras. Un día se me ocurrió hacer un rosario y firmar para enviarlo a un grupo de oración. No, es que dice firmar, pero debe haber sido filmar, porque dice, y resulta que aparecieron unas pelotitas de luces en la filmación. Yo creo que son ángeles alrededor de nuestro Señor. ¿Puede ser? Aquí entramos en una... No recuerdo cómo se llaman, o sea, las personas que han tenido han estudiado este fenómeno, pero sí, efectivamente, a veces aparecen pelotitas de luz. La gente los toma como que son ángeles, como que son manifestaciones de Dios, no sé, pero es muy curioso, guárdelo como una cosa realmente que vale la pena y tómelo como de Dios, de acuerdo, no creo que haya problema. No lo tome como de Dios, sino como un fenómeno físico que definitivamente no es. O sea, porque hay fotografías que son en secuencia de un mismo lugar, en una sale y en otra no. En una sale y en otra no. En una sale una, dos bolitas y en otras todo lleno de bolitas. No importa. No nos metamos en si es o no es de Dios, si son ángeles, no nos metamos en eso. Tómelo como una curiosidad, agradézcalo y consérvelo como algo bonito. Espérame, aquí hay algo que yo quisiera dice Guadalupe, debemos vivir en divina voluntad esperando que Jesús nos introduzca en su divino querer. El divino querer es el acto único de Dios, o sea, podríamos decir, es la vida divina. No hay vida sin actos, por lo tanto, el conjunto de actos es lo que forma la vida de un ser. Entonces, el querer divino es la vida divina y está formada por puros actos divinos. Cuando nosotros vivimos en la divina voluntad, todos nuestros actos, todos, son divinos. Por lo tanto, el único lugar donde pueden estar es en la vida divina. Son actos que se injertan en el querer divino y ahí es donde vivimos, que esa es la finalidad de vivir en la divina voluntad. Vivir en esta voluntad no es finalidad, es un medio para llegar a esto que usted dice, a vivir en el reino del querer divino. O sea, vivir, compartir, comunicar prácticamente, contribuir a esa vida divina. Nos dice, siempre repito el programa al otro día y para escucharlo en vivo también. La pregunta es, Marta Ortiz, ¿cómo en la divina voluntad podemos reparar actos de una persona difunta? Por eso la divina voluntad no tiene tiempo. La divina voluntad está en la eternidad. En Dios no hay pasado, no hay futuro, es un eterno presente. Para nosotros una persona difunta es una persona que ya pasó. No importa cuánto tiempo, ya pasó. Pero en la divina voluntad todos los actos de esa persona están ahí en acto. Por lo tanto, en la divina voluntad podemos entrar, tomar esos actos, rehacerlos, repararlos y entregarlos como hechos por esa persona, pero entregarlos en reparación a Jesús
y conjunto con Él al Padre. Así que de esa manera podemos reparar los actos. Sí, no se los podemos dar a esa persona, porque eso depende de la libertad, de la voluntad libre de ella, de tomarlos o no tomarlos. Pero si su voluntad libre decide tomarlos, decide tomar la luz, la fuerza, los dones que se le están dando por esa reparación, no importa que haya muerto, esos actos de usted ahorita le están ayudando a su conversión y le están ayudando quizá a su santificación. Así que, ¿podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Debemos hacerlo. Hay una pregunta aquí que dice Mirna. Dice, ¿podrían ayudarme a encontrar una lectura donde Jesús le dice a Luisa que en ese momento lo que a él le interesa es la formación del reino en ella y que deje que en el mundo pase lo que pase o algo así parecido? Recuerdo haberla leído, pero ya no la encuentro. Gracias. Yo le diría que en muchísimas lecturas se está hablando de lo mismo, aunque no con esas palabras. En alguna lectura que yo recuerde ahorita le dice, mira, deja que el mundo, o sea, déjalos, que lleguen al culmen del pecado, vamos a decirlo así. Nosotros vamos a dedicarnos a construir el reino. No les sabría decir ahorita exactamente en dónde está, pero se la buscamos y con gusto en algún programa adelante se la decimos. Nos dice aquí Silvia. Comprendiendo que los ángeles no pueden crecer en conocimiento, ¿qué pasaría con el ángel guardián de un alma que vive en la divina voluntad, siendo que ha dicho que el ángel estaría en contacto continuo con las verdades del reino y adorando y llevando estos actos a presencia del Señor? ¿Acaso escucharía dichas verdades sin comprenderlas? Creo que también hubo una mala interpretación. El conocimiento lo van a tener. Lo que no pueden tener es la vida de ese conocimiento. Si usted recuerda la lectura dice que el ángel es ángel porque se ha conservado en esa, no me acuerdo la palabra, comunicación, algo así, que él le comunica al ángel un acto de su voluntad, no una verdad, un acto de su voluntad. Y en ese acto se mantiene, toma ese acto y se lo pone como vida. Y ese ángel vive en ese acto. Y ahí está. Nunca podrá tomar como vida otro acto. Porque lo que Dios le dio fue eso. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 3 y dice Jesús hasta 7. Son actos que se convierten en vida del ángel. Pero no es con nada más conocimiento, es vida. El conocimiento lo tendrá, sí, pero no lo tendrá el acto de ese conocimiento, no lo podrá asociar a él, a su vida, porque está limitado, está fijo. Que decíamos en ese programa de los ángeles, que la criatura es infinitamente superior al ángel, porque la criatura tiene la capacidad del conocimiento incorporarlo como acto y como acto de vida. Por lo tanto, no tenemos ni 1, ni 2, ni 7. Tenemos cientos, sino miles de conocimientos, de verdades de la divina voluntad que si queremos las podemos convertir en acto de vida en nosotros. Por lo tanto, nosotros no estamos limitados. Nosotros tenemos el campo abierto, el ángel no. Así que el ángel tiene como vida la cantidad de actos que Dios les dio en el momento de su creación, que eso fue liberalidad de Dios, a quien le dio 1, a quien le dio 7, y ninguno está envidioso del otro. Viven lo que tienen y lo viven en plenitud y punto. Pero el conocimiento sí lo tendrán.
9, ¿no? 9 niveles. 7 comunicación de actos. Y son 9 jerarquías. Niveles, a eso. Ok. Entonces nos dice Laura, hola, saludos, bendiciones a todos. El doctor comenta que Dios hizo las obras menores primero y en consecuencia el hombre al ser creado después hace una obra mayor. ¿Cómo se puede interpretar entonces el hecho de que Eva haya sido creada después de la creación de Adán? Bueno, entonces ahora sí ya me la puso difícil. Vamos a entender lo siguiente, la obra maestra de Dios es el hombre, y no me refiero a género. El hombre en general es hombre y mujer. La mujer es sacada del hombre, por lo tanto, es parte del hombre, no es ajena al hombre. Dios no creó a la mujer. Por favor, eso que quede muy claro. Dios no crea a una mujer, la saca del hombre. Todo lo que el hombre recibe, lo recibe de Dios. La idea de Dios era, Dios mismo quería una familia dentro de la humanidad, y Él quería ser amado por una madre. Él quería tener una madre y quería que se siguieran multiplicando vidas de Él. Por lo tanto, la parte femenina complementaria del hombre la pone en la creación de Adán. Y luego lo único que hace es separa la parte femenina de la parte masculina. O sea, y si leemos el Génesis nos vamos a dar cuenta. Duerme Adán, le saca una costilla y de esa costilla forma a la mujer. O sea que la mujer no fue creada. Así que la obra maestra de Dios es hombre-mujer. No hombre en género, sino en ser humano. Dice Francisco, antes de recibir el don de la divina voluntad, ¿el alma puede desde antes hacer actos divinos? Esa es una pregunta. ¿Cómo? Antes de recibir el don de la divina voluntad, ¿el alma puede hacer actos divinos? Jesús nos dice que antes de que nos dé en don su voluntad, nos la va prestando poco a poco para irnos acostumbrando a vivir en su voluntad. Me la presta, hacemos un acto, me la quita, me la vuelve a prestar. Estamos haciendo actos divinos, pero no vida divina. Uh-huh. Entonces, esto sí se puede hacer actos, pero no vida. La vida es cuando ya no se sale de ahí, cuando el alma llega al 4º grado, que es cuando se pierde prácticamente en ese sol de la divina voluntad y no volvemos a tener ninguna relación con el mundo. Uh-huh. El mismo Francisco nos pregunta, para recibir el don de la divina voluntad, ¿el alma debe hacer reinar voluntariamente la divina voluntad, sometiendo su voluntad a la divina? Sí y no, porque es que hemos entendido que es sometimiento, y no es sometimiento. Es una decisión de la voluntad humana, una decisión libre de renunciar al acto exclusivo de ella en desunión con la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es que el alma se abre, la voluntad se abre, se vacía de todo lo suyo, y la divina voluntad llena esa voluntad con todo lo de ella, con todo lo divino. Y ahora la voluntad humana va a actuar, la que sigue actuando es la voluntad humana. La voluntad humana actúa, pero ahora actúa con lo divino. Y entonces por eso es que son actos divinos. No es sometimiento, sino es una apertura, una fusión con la divina voluntad. Nos dice ahí Olga, acaban de ingresar al hospital a la suegra de mi hermana. Sí, está inconsciente. Está inconsciente, que sí le pueden rehacer. ¿Podemos reparar en divina voluntad sus pecados?
sí puede reparar toda la vida de ellos, entregársela a Jesús, entregársela al Padre, y eso le va a valer dones, gracias, luz para arrepentirse. Pero recordemos, la decisión de tomarlo o no es de esta persona. El virus afecta el cuerpo, no el alma. El alma no se enferma de coronavirus. El alma está íntegra y el alma puede pensar, puede tener todas sus relaciones normales. Así que no hay problema. Todas las gracias que le podamos conseguir le sirven. Podemos llevarle la sangre de Jesús, las llagas de Jesús, podemos llevárselas para que ella se bañe y se purifique con ellas. No hay problema, háganlo. Le va a servir. Le leo otra de acá. Sí. Dice Alan, buenas noches. En la Biblia se dice que habrá una sola muerte y que después vendrá el juicio. Pero en el volumen 12 se habla de que Jesús en el vientre de María y durante toda su vida padecía miles de muertes por los pecados de la humanidad. ¿Esto sería una excepción a lo que dice la Biblia en el caso de Jesús por su papel redentor? No confundamos, la muerte física con las muertes espirituales que Jesús sufre. Jesús tiene que sufrir una muerte por cada criatura, una muerte por cada criatura. Esas muertes no se las puede dejar al hombre, porque el hombre no lo podría matar tantas veces. El amor divino es el que toma ese papel de verdugo y hace que en el interior de Jesús Él sienta una muerte y la sienta realmente una muerte y luego lo hace resurgir, pero no es una muerte física, no es una muerte física. La muerte física de Jesús, física, fue una que es en la cruz. Las otras fueron en su interior, que son las muertes de amor. Quizás sea muy difícil poderlo explicar, pero una manera más o menos para ver si se entiende. Jesús, siendo hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, Él vive totalmente inmerso desde su voluntad humana, desde su humanidad, pero totalmente inmerso en la divinidad. ¿Qué muerte podrá sentir Él cuando toma un acto nuestro y ese acto lo incorpora como propio? Vamos a suponer, Jesús toma el acto de un asesino. Tiene que reparar por ese acto de ese asesino. ¿Qué es lo que Jesús toma? Toma todo el instinto, toda la ferocidad, el odio, como queramos poner, los vicios que haya tenido aquella persona, los tiene que tomar y los tiene que sentir como propios. Por lo tanto, en ese momento está sintiendo una muerte de la vida divina en él para tomar la vida humana de aquella persona que está cometiendo el delito. Y ahora, desde su voluntad humana, unida a la voluntad divina, rehace el acto y ese es un revivir en él. Pero eso lo tiene que hacer acto por acto de toda la humanidad en su interior. Así que no confundamos la muerte física con las muertes que Jesús sufre en su interior por nuestros pecados. Dice Maga, me ha costado muchísimo hacer giros. Por ejemplo, cuando voy a comer, Jesús ven a comer en mí. Y veo la comida y digo, gracias Padre por todo lo que hiciste para mí en este plato. Te doy gracias a nombre de todos. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Aquí Marjorie nos dice, buenas noches. En el volumen 4 dice Jesús a Luisa que todas las mañanas pueden girar al paraíso terrenal y ponernos en el momento en que el Padre insufla la vida divina a Adán. Eso es con imaginación y cómo tomamos lo que Dios le dio a Adán y el lugar es físico,
Esto es en la divina voluntad. Nosotros nos sumergimos en la divina voluntad y ponemos la intención de estar en ese momento en el paraíso y estar en la humanidad de Adán, recibiendo lo que Adán recibió, el insuflo, el soplo divino. En ese momento estamos recibiendo en nosotros lo que Adán recibió. No es imaginación, esto es vivencia, pero es una vivencia espiritual que la divina voluntad nos da la ocasión de poderla llevar a cabo. ¿Qué voy a sentir? Nada. Nada. No esperemos sentir nada, no esperemos ver nada, no esperemos nada. Es el punto de la divina voluntad. Eso es lo que me lleva a ese lugar. Quizá Dios a alguien le dé la gracia de sentir algo, de ver algo, no importa, eso ya sería secundario. Así que podemos hacerlo así. El lugar es físico, sí, el lugar donde Adán fue creado es físico y estaremos ahí. No lo percibimos ahorita, pero una vez que hayamos muerto, vamos a ver cómo todos estos actos que hemos hecho en la divina voluntad se vuelven una realidad y los vamos a vivir en totalidad para poderlo percibir con todos nuestros sentidos. Aquí hay algo que también dice AMRSA. Bueno, Sociedad Anónima. Dice, buenas noches, ¿cuáles son los 3 fiat? Es el fiat lux, que es el fiat de la creación, eso es dicho por Dios. El fiat mihi, que es el fiat de la redención, el hágase en mí, según tu palabra, que es el de la Virgen. Y el fiat voluntas tua, que es el de la santificación, que es el de Luisa, el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Pero? ¿Dios no tendría razón de amar lo que Él mismo ha creado? Dios no ama las cosas creadas. Dios ama al hombre en las cosas creadas. Okay. Luego dice, ¿la creación solo existe para amarse a sí mismo? Pues igual se contesta con lo mismo. La creación sirve para amar al hombre y al hombre le sirve para corresponder al amor de Dios por el mismo canal. Ahora dice, ¿dónde queda entonces el amaos unos a los otros como yo os he amado? Bueno, por favor entendamos que todo es un progreso, es un poco a poco. El amarnos nosotros de la misma manera que Dios nos amó, que Jesús nos amó. La pregunta es, ¿cómo nos amó? Todos dicen, bueno, nos amó hasta dar su vida, entonces todos tenemos que matarnos para poder decir que amamos al prójimo. Sí y no. No desde un punto de vista físico. No nos vamos a quitar la vida para mostrar lo que amamos a los demás. Pero me voy a quitar mi vida personal, mi vida de mi voluntad, una voluntad que actúa sola, y voy a obrar en la divina voluntad y voy a amar a todos como Dios nos amó. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cuál es el amor de Jesús? Entregándose por nosotros, viviendo por nosotros, reparando por nosotros y llevándonos al Padre para que el Padre nos reconozca como acciones, como obra cumplida en Él. Y pues solo para terminar con esta persona nos dice, por otro lado, ¿qué necesidad tiene Dios perfecto, más allá de todo concepto, de redimirse a sí mismo? Si nosotros pudiéramos entender que la finalidad de Dios es su reino en este mundo, en esta creación, y ese reino tiene que ser en el hombre. Ahora, el hombre se sale de ese plan, el Dios ya no puede fundar su reino en ese hombre, tiene que venir a volverlo a sacar de ahí, de donde se cayó, para poder rehacerlo y poder usarlo, perdón por la palabra, nuevamente para fundar su reino. Le voy a poner un ejemplo rápido.
Va un campesino con su burro. Sí sabemos lo que es un burro. Bueno, va un campesino con su burro, va a su parcela, va a hacer un trabajo. Pasan por una vereda muy estrecha y una barranca a un lado. El burro se resbala y se cae en la barranca. El campesino de repente dice, y mi burro, pobre de mi burro, está allá abajo, pero también ya se ve imposibilitado de llevar a cabo el trabajo. ¿Qué hace el campesino? Toma una cuerda, se la lanza al burro y de donde lo agarre, no importa, y lo empieza a jalar. ¿Qué está haciendo el campesino? Está tratando de salvar al burro para poder hacer su trabajo. No es nada más el burro, sino es el trabajo que tiene que hacer con el burro. ¿Qué piensa el burro? Me quiere matar. Lo agarró del cuello, lo está ahogando, lo agarró de una oreja, el pobre burro va rebuznando y pataleando. Lo agarró de la cola, peor todavía. O sea, pero al final de cuentas lo logra poner en la vereda. ¿Cuál fue la cuerda? Los mandamientos. Esa es la cuerda. Todas las ayudas, todo lo que el campesino hizo para salvar a su burro. Y luego, ya que está salvado, ya lo puso en la vereda, ahora se lo lleva a hacer su trabajo. Ahora, cambiando personajes. El campesino es Dios, entonces la pregunta es, ¿quién será el burro? Pues nosotros. ¿No seremos nosotros? ¿No será usted? Somos los burros. Por lo tanto, ese trabajo que Dios quería hacer tiene que ser redimido a través de redimir al hombre. Si no redime al hombre, no puede llevar a cabo su trabajo. Por lo tanto, por eso dice Jesús, ¿qué caso tendría salvar la habitación y no salvar a aquel que la debe habitar? Ojalá que con esto se entienda más o menos el problema. A veces los burros son muy, muy útiles. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que hayamos podido resolver algo de sus dudas. Le agradecemos a Marta, Gracias, doctor. a Paris y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego.